Muy buenas tardes. Esta vez quiero seguir haciendo la revisión aquí en docencia, fruto de mi actividad docente en la enseñanza del cálculo alrededor del referente precálculo de Stewart, precálculo o cálculo o matemáticas para el cálculo. Estamos enseñando los fundamentos de los números reales que se requiere para este curso. Y dentro de eso pues estuvimos trabajando cómo resolver ecuaciones en R, y eso nos llevó a generar una propuesta de enseñanza, y en esa propuesta de enseñanza estamos haciendo una revisión a los textos escolares. Entonces en esta revisión de los textos escolares pues yo aquí 1, 2, 3, 4 veo en los textos escolares, aquí le tomo al precálculo de Stewart, que tenía abierto hace un momento, y revisar ya con cuidado la forma como Stewart, en la tercera sección de enseñanzas de las ecuaciones, su tercera sección dedicada a la enseñanza de las ecuaciones, cómo él plantea cómo resolverlas por métodos gráficos. Porque nosotros queremos en esta propuesta privilegiar este método, los métodos gráficos y la representación tabular de las funciones asociadas a las ecuaciones, a los lados de las ecuaciones, porque nos parece un método adecuado para solución de ecuaciones adicional al método algebraico. ¿Y por qué lo conocemos mejor? Porque en la actualidad hay muchas tecnologías para obtener esas representaciones gráficas y tabulares, y se estimula mucho ya el que desde las pruebas PISA, entre otras, a enseñar a los estudiantes, capacitarlos a leer representaciones tabulares y gráficas en este mundo en el que, por ejemplo, se privilegia ahora, en este momento, pues está muy de moda el análisis de datos. Entonces pues los datos precisamente son las representaciones tabulares y gráficas, unas estrellas en lo que llamamos visualización de datos. Entonces se vuelve como muy apropiado el pensar la enseñanza de las ecuaciones, ya no tanto por métodos algebraicos, sino por métodos tabulares o métodos gráficos. Entonces queremos ver cómo lo hace Stewart en la tercera sección destinada a las ecuaciones, y a partir de eso seguir consolidando esta propuesta. Entonces, teniendo en cuenta estos referentes tan importantes en la enseñanza del cálculo, él tiene en su sección 1.11 de su primer capítulo solución gráfica de ecuaciones y desigualdades, y dice que tendrá dos cosas: enseñará a resolver ecuaciones gráficamente y a resolver desigualdades gráficamente. Para nosotros, para este video y para nuestra propuesta, solamente nos interesará la resolución de ecuaciones gráficamente, la de desigualdades no, por ahora. En el álgebra nos da aquí una frase muy bonita, y es que el álgebra es una ciencia divertida, diría el tío Jacob. Estamos a la casa de un animalito cuyo nombre se ignora, así que lo llamamos X. Cuando cae en la trampa, ese X, y lo agarramos y le ponemos, cuando cae en la trampa, lo agarramos y le ponemos el nombre correcto. Una frase atribuida a Albert Einstein. Entonces, cómo opera el álgebra, como ves, a lo que busca o desconocido lo llama X, y cuando lo encuentra ya le da nombre. Entonces, como que nosotros, la solución de una ecuación pareciera un proceso en el que le damos nombre al desconocido y tratamos de encontrar el nombre real de él, podríamos entenderlo. Eso hace alusión mucho a los métodos algebraicos, me parece a mí. Y ya nos dice, vea, en la sección 1.5, es decir, del capítulo 1, sección 5 del Stewart, aprendimos a resolver ecuaciones por métodos algebraicos. En este método vimos que X es una incógnita, y luego usamos las reglas del álgebra para cazarla al despejarla a un lado de la ecuación. En la sección 1.8 resolvimos desigualdades utilizando este mismo método algebraico, y a veces puede ser difícil e imposible resolver algebraicamente una ecuación o una desigualdad.
Sí, es que, y de hecho los métodos algebraicos, en mi experiencia docente, causan mucha dificultad y requieren un camino enorme para adquirir el lenguaje algebraico, para luego enseñarles cómo resolver con ese lenguaje ecuaciones. Es un camino largo, tedioso y muy duro, y los estudiantes con facilidad lo olvidan. Y mientras uno alcanza a que logren ese lenguaje algebraico, ya cuando va a resolver ecuaciones ya lo han olvidado. Entonces se vuelve muy difícil el enseñar a resolver ecuaciones con el método algebraico. Entonces ya no queremos un método algebraico para enseñar a resolver, sino un método algebraico para enseñar a modelar con ecuaciones situaciones reales dentro de un modelo pedagógico de enseñanza de las matemáticas a nivel superior, eh, llamado ABP, o de aprendizaje basado en problemas. Entonces ya el énfasis para nosotros es diferente, un lenguaje algebraico para modelar, que no requiere de aprender en principio todo el camino algebraico para resolver, para manipular, sumar términos semejantes, factorizar, efectuar productos notables con la profundidad que se requiere, que se enseña, porque la finalidad, la profundidad con la que se enseña ahora es porque la finalidad es muy grande, porque la finalidad es modelar y además resolver, pero con la tecnología podemos omitir esa parte de resolver, para privilegiar la modelación, que es tan difícil, y así el estudiante en el corto tiempo de enseñanza pueda alcanzar a modelar. Entonces, que debemos de pensar, aprovechar el potencial tecnológico que tenemos para obtener las representaciones tabulares y gráficas, y así resolver ecuaciones en un menor tiempo, y el estudiante se puede ocupar de la modelación y ayudarse con la tecnología para la solución de las ecuaciones modelo. Entonces veamos, él ya nos dice que en este caso utilizamos, para el caso en el que algebraicamente sea muy difícil o imposible resolver una ecuación, nos dice Stewart que sería bueno utilizar un método gráfico. Entonces, para Stewart, los métodos gráficos es para cuando es imposible resolver la ecuación por métodos algebraicos. Para nosotros el método gráfico es para ambos casos, para resolver cuando sea fácil y cuando sea difícil. En dicho método vemos a x como una variable y trazamos una gráfica adecuada. Entonces podemos obtener una solución aproximada o observando la gráfica. Entonces miren cómo nos muestra Stewart cómo resolverlo. Resolver ecuaciones gráficamente. Para resolver gráficamente una ecuación de una variable como 3x menos 5 igual 0, primero dibujamos la gráfica de la ecuación de dos variables, y igual a 3x menos 5, es decir, la función lineal del lado izquierdo. Y que se obtiene al hacer el lado distinto de 0 de la ecuación igual a la variable y. Las soluciones de la ecuación dada son los valores de x para los que y es igual a 0, es decir, las soluciones son las intersecciones de x, las intersecciones x de la gráfica. Es decir, el lado izquierdo es una función lineal, y si vemos esta ecuación 3x menos 5 igual 0 como la igualdad de dos funciones, resolver la ecuación significará ver cuando la función lineal 3x menos 5 es igual a la función lineal 0, y la función lineal 0, recuerden que es el eje x, gráficamente es el eje x. Entonces gráficamente resolver esta ecuación será ver cuando esta función lineal corta el eje x. Corta el eje x porque donde se corta es donde las funciones se hacen iguales. Y así resolver la solución es buscar donde la línea de la izquierda, o la función lineal de la izquierda, corta el eje horizontal. Es así se vuelve una cosa de la tecnología me entrega los gráficos y yo ya simplemente miro en qué punto efectivamente la recta corta el eje horizontal. Y miren que ya aquí en el gráfico nos muestra, vea, esa función lineal roja de la izquierda corta el eje horizontal en algo así como 1.5, aquí nos muestra como 1.7 aproximadamente. Entonces nos da soluciones aproximadas. Entonces los métodos gráficos nos dan soluciones aproximadas, mientras que los algebraicos nos entregan soluciones exactas. Pero los métodos gráficos nos pueden dar unas muy buenas aproximaciones, de tal manera que podamos aplicarlas a las soluciones reales.
Entonces, miren cómo él nos la presenta, miren cómo... entonces en este cuadrito nos muestra pues resolver una ecuación, es método algebraico. Aquí en el lado izquierdo nos muestra que el método algebraico, en este caso, es el del método de utilizar el principio de la balanza. En este caso miren que sumó 4 a ambos lados y luego multiplicó por 3 a ambos lados, o dividió por 3. Perdón, multiplicó por 1/3 o dividió por 3. Y ya con eso, con el método de la balanza, solucionó la ecuación por métodos algebraicos. Este método, aunque para este tipo de ecuaciones lineales es bastante sencillo, los estudiantes lo hacen muy bien, mis estudiantes lo hicieron perfectamente este semestre. Ya cuando son ecuaciones más complejas, como las cuadráticas y las que tienen radicales, y en realidad las ecuaciones polinómicas también, ya se vuelve bastante difícil para el estudiante, porque les implica no solamente utilizar el método de la balanza, sino los productos notables, la factorización, la suma de fracciones algebraicas, y otros principios para resolver ecuaciones, que hacen que el resolver una ecuación por métodos algebraicos se vuelva un tema bastante amplio por la diversidad de instrumentos que hay que utilizar. Entonces, en el método gráfico, miren que lo único que le pide es mostrar esos gráficos que una tecnología te lo entrega. Por ejemplo, nosotros queremos mostrarlo a través de Matplotlib, a través de Matplotlib, que es una librería de visualización asociada al lenguaje Python, y también a través de Plotly, que nos permite gráficos interactivos, y otra que nos permite gráficos con interactividad y deslizadores, que es IPython Widgets. Entonces queremos mostrar en este caso esas 3 librerías, además de la librería Pandas, para no solamente resolver de manera gráfica, sino de manera tabular. Entonces él no nos muestra sino solución gráfica, y nos dice que se traza la gráfica, simplemente traza la gráfica, en este caso con alguna tecnología. Aquí él muestra que para resolver gráficamente se utiliza alguna tecnología. Entonces estos rectángulos de visualización amarillitos nos está mostrando que utilice algún software, solución gráfica. Entonces nos dice que utilizando una calculadora graficadora. Entonces aquí nos muestra que Stewart, que efectivamente los métodos gráficos están asociados a que utilices mejor un elemento tecnológico, en este caso una calculadora graficadora, pero ya ahora podemos también utilizar GeoGebra, podemos utilizar una infinidad de herramientas como Symbolab, y en este caso queremos proponer un ambiente de trabajo que facilita la lectura experimental e interactiva llamada Cuadernos Júpiter, que en ellos se puede trabajar con lenguaje Python, y en esas librerías Pandas y Matplotlib, Pandas para representaciones tabulares y Matplotlib para representaciones gráficas. Entonces así obtener esas representaciones que van a ayudar al estudiante a resolver las ecuaciones. Y mire que ya aquí nos muestra que para por ejemplo, para esta ecuación cuadrática, el gráfico sería este. Otra vez tendríamos el problema de ¿y cuándo esta función cuadrática corta el eje horizontal? Porque estar igualado a 0 significa gráficamente cuando la función del lado izquierdo, su gráfico, corta el eje horizontal. Y aquí nos muestra pues cuando corta el eje horizontal la función roja, pues en estos puntos. Entonces esos puntos son las soluciones, las soluciones. Entonces ya miren que solucionar gráficamente es una cuestión de observar, de observación, dada la representación, buscar los puntos de intersección y ya. Aquí nos muestra que para la segunda, que también es una función cuadrática en la izquierda, igualada a la función lineal 0 o al eje X, eso significará entonces cuando la parábola corta el eje horizontal. Así pues, cuando la parábola corta el eje horizontal, en un único punto. Entonces en este caso la solución es única, mientras que en el lado izquierdo, en el primero, las soluciones son 2 soluciones reales distintas. Y aquí ya nos muestra en la tercera otra vez una ecuación cuadrática en la que la función cuadrática de la izquierda están preguntando cuándo ella es igual a la función 0, es decir, cuándo su gráfico corta el eje horizontal, eso visto de manera gráfica. Entonces miren que aquí nos muestra que esa ecuación no tiene soluciones reales, porque la función roja nunca corta el eje horizontal, es decir, nunca se hace igual. Entonces así decimos acá, dice, no hay intersección con el eje X, de modo que la ecuación no tiene solución real. Tiene soluciones imaginarias, pero no tiene soluciones reales. Y por lo regular,
en nuestra enseñanza, mayoritariamente en mi ejercicio, buscamos soluciones reales, mayoritariamente los programas a los que yo sirvo. Y aquí nos muestran otro método gráfico, que es ya no considerar cuando tenemos la ecuación igualada a 0, sino cuando tenemos una ecuación en la que el lado izquierdo es una función y el lado derecho es otra. Entonces ya en ese caso, la interpretación de la solución es cuando los dos gráficos, el gráfico de la función del lado izquierdo es igual al gráfico del lado derecho, es decir, cuando se intersectan. Entonces miren que aquí ya entonces la solución es el punto, aquí tenemos el punto de intersección de las dos funciones, y la solución será la proyección de ese punto sobre el eje horizontal. Entonces aquí nos estaría mostrando que la solución es aproximadamente 2 y pico. Miren que aquí nos muestra 2 y pico. Entonces miren que efectivamente resolver esta ecuación se vuelve un asunto de ver dónde se cortan las dos funciones, los gráficos de las funciones de los lados de la ecuación. Eso es lo que queremos mostrar, y miren que este igual también lo hace. También nos pone a resolver una ecuación en un intervalo. Se le dice, se le pide que grafique en un intervalo particular, y le da la ecuación. Esta es de las ecuaciones más difíciles. ¿Por qué? Tenemos que al lado izquierdo una función polinómica de grado 3 y al lado derecho una función, la función raíz. Este tipo de ecuaciones que tienen raíces por método algebraico son muy difíciles de resolver. Entonces aquí es donde la propuesta se vuelve más interesante para este tipo de ecuaciones más complejas. Entonces aquí nos muestra que para resolverla, entonces aquí otra vez vemos cuando los gráficos de la función de la izquierda, la función cúbica, son iguales a las funciones de la derecha. Pero aquí me hicieron algo que también me parece muy importante, y es, o yo miro cuando las dos funciones de los lados de la ecuación son iguales, o cuando, pasando al lado izquierdo, pasando la raíz al lado izquierdo a restar, cuando las funciones de los lados, la diferencia de las funciones de los lados es igual a 0. Para ver entonces que cuando la función de la izquierda corta el eje horizontal. Entonces convertimos una resolución de una ecuación, tratando de buscar cuando los dos gráficos de las funciones de los lados de la ecuación se cortan, a preguntarse solamente es cuando la función diferencia corta el eje horizontal. Entonces así las soluciones en este caso serían x igual a 2.1, aquí nos muestra aquí nos muestra dos soluciones, aquí x igual a 2.1 y aquí nos muestra la otra, x igual a 3.72. Siempre aquí nos muestra que el punto de corte de la función diferencia con el eje horizontal es 2.17, y aquí nos muestra que el punto de corte de esa misma función diferencia con el eje horizontal es 3.72, mostrando que las soluciones son 2.17 y 3.72, mostrando que esa ecuación por esa ecuación que tiene una parte polinómica al lado izquierdo y una parte radical al lado derecho, tiene dos soluciones reales, positivas. Miren que entonces resolver, y esto por método algebraico es un boleo tremendo. Entonces definitivamente eso se vuelve una estrella, esto porque es asistido con tecnología, que ahora hay muchísima. Un estudiante por lo regular va a tener el celular, y en el celular podemos tener GeoGebra, por ejemplo, para resolver por métodos gráficos, además de métodos tabulares. Resolver desigualdades, ya esa es la parte que no nos interesa para esta propuesta que queremos mostrar, pero sí para la enseñanza en general. Entonces, pero sí que recomendárselos, y eso es todo lo que quería mostrarles en esta revisión al libro de precálculo de Stewart en cuanto a la revisión de textos escolares para estructurar nuestra propuesta para presentar al Congreso Humanos 21. Entonces aquí este congreso, que aquí les muestro siempre, Humanos 21, en la que queremos mostrar cómo con el lenguaje Python y a través de las representaciones gráficas y tabulares de las funciones de los lados de una ecuación, podemos resolver ecuaciones no por métodos algebraicos, sino por observación, lectura o interpretación de las representaciones tabulares y gráficas de las funciones asociadas a la ecuación. Muchas gracias.